Mucho antes de que entendiéramos realmente los mecanismos de la gran procesión de la vida, un tranquilo fraile agustino llamado Gregor Mendel estaba trabajando meticulosamente. En el jardín de su monasterio en Brno, ahora parte de la República Checa, Mendel realizó experimentos que póstumamente le otorgarían el título de padre de la genética moderna. Eligió la humilde planta de guisantes como su sujeto de estudio. Estas plantas eran ideales para sus estudios. Crecían rápido. Tenían muchos rasgos distintos y observables. Estos rasgos incluían cosas como el color de la flor, la forma del guisante y la altura de la planta. Mendel cruzó cuidadosamente estas plantas generación tras generación, manteniendo registros escrupulosos de los resultados. Era un verdadero científico, paciente y metódico, en su enfoque hacia el descubrimiento. La genialidad de Mendel residía en su enfoque cuantitativo. No solo observaba, contaba la descendencia y la clasificaba por sus rasgos. A partir de estos números comenzaron a surgir patrones. Propuso que los rasgos no se mezclaban de padres a hijos como si se mezclaran pinturas, que era una idea común en ese momento. En cambio, sugirió que los rasgos estaban determinados por unidades discretas de herencia. Ahora llamamos a estas unidades genes. Estos genes, postuló, se transmitían de padres a hijos, una unidad de cada padre. Algunas unidades eran dominantes y se expresarían incluso si solo una copia estaba presente. Otras eran recesivas y necesitaban dos copias para ser vistas. Sus hallazgos, publicados en 1866, fueron revolucionarios. Proporcionaron un mecanismo claro de cómo se transmiten los rasgos hereditarios a través de las generaciones. Desafortunadamente, la comunidad científica de su tiempo pasó por alto en gran medida su trabajo. Su profunda importancia no fue realmente apreciada hasta el cambio de siglo, unos 16 años después de su muerte. Los biólogos, luchando con las complejidades de la herencia y la evolución, redescubrieron los artículos de Mendel. De repente, las piezas de un gran rompecabezas comenzaron a encajar. Sus leyes de segregación y distribución independiente proporcionaron las mismas reglas de herencia que la teoría de Darwin necesitaba desesperadamente para explicar cómo se podía mantener la variación en las poblaciones. Mendel demostró que la herencia era particulada. Esto significaba que las características individuales podían transmitirse intactas, no diluidas fuera de la existencia a lo largo de generaciones. Esta fue una idea crucial. Si los rasgos se mezclaran, cualquier nueva variación ventajosa se vería rápidamente inundada y perdida dentro de una población. La herencia particulada, sin embargo, permitió que las variaciones persistieran. Podían barajarse y reorganizarse en nuevas combinaciones. Esto proporcionó la materia prima sobre la cual la selección natural, el mecanismo propuesto por Charles Darwin, podía actuar. Los guisantes de Mendel, en su forma silenciosa, tenían la clave para comprender el motor del cambio evolutivo mismo. Carlos Darwin, un naturalista con una visión extraordinaria, publicó su innovador trabajo, El origen de las especies, en 1859. Este libro presentó un argumento convincente para la evolución por selección natural. Propuso que toda la vida en la Tierra descendía de ancestros comunes. A lo largo de vastos periodos de tiempo, las especies cambiaron, se diversificaron. Este proceso, argumentó, era impulsado por la selección natural. Los individuos dentro de una población varían. Algunas de estas variaciones hacen que un individuo se adapte mejor a su entorno. Estos individuos tienen más probabilidades de sobrevivir. También tienen más probabilidades de reproducirse. Transmiten sus rasgos ventajosos a su descendencia. La teoría de Darwin era poderosa y elegante. Explicaba mucho sobre el mundo viviente. Explicaba las notables adaptaciones de los organismos a sus entornos. Explicaba la diversidad de las formas de vida. Explicaba el registro fósil, que mostraba una sucesión de diferentes especies a lo largo del tiempo. Sin embargo, el propio Darwin reconoció una brecha significativa en su teoría.
no entendía los mecanismos de la herencia, no sabía cómo se transmitían los rasgos de padres a hijos, tampoco sabía cómo surgían nuevas variaciones dentro de una población. Este fue un desafío importante para su teoría, un rompecabezas al que le faltaba una pieza crucial. Sin una comprensión clara de la genética, Darwin luchó para explicar cómo se mantenía la variación. La idea predominante en ese momento era la herencia combinada. Esto sugería que la descendencia heredaba una mezcla de los rasgos de sus padres. Si esto fuera cierto, cualquier nuevo rasgo favorable se diluiría con cada generación. Eventualmente desaparecería. Esto haría que la selección natural fuera ineficaz. Darwin reconoció este problema. Incluso propuso su propia hipótesis provisional de la herencia, llamada pangénesis, pero finalmente fue incorrecta y carecía de apoyo experimental. Sabía que faltaba algo, un mecanismo que pudiera preservar y transmitir la variación fielmente. La falta de una teoría sólida de la herencia dejó las ideas de Darwin vulnerables a las críticas. ¿Cómo podría funcionar la selección natural si las nuevas variaciones se mezclaban constantemente? ¿Cómo podrían las poblaciones mantener las mismas diferencias sobre las que actúa la selección? Este fue el contexto en el que el trabajo redescubierto de Mendel finalmente arrojaría una luz clarificadora. La herencia particulada de Mendel proporcionó la respuesta. Los genes no se mezclaban, se transmitían como unidades discretas. Esto significaba que la variación podía preservarse y reorganizarse, proporcionando el combustible sostenido para que la selección natural diera forma al curso de la evolución. El escenario estaba listo para una gran síntesis. El siglo XX fue una época de descubrimientos emocionantes en biología. El trabajo de Mendel fue redescubierto alrededor de 1900. Esto marcó el nacimiento de la genética como una disciplina científica formal. Científicos como Hugo de Vries, Carl Correns y Erich von Tschermak confirmaron de forma independiente los hallazgos de Mendel. Al mismo tiempo, biólogos matemáticos comenzaron a explorar cómo la genética mendeliana podía funcionar en las poblaciones. Figuras como R. A. Fisher, Hobbes, Haldane y Sewall Wright desarrollaron el campo de la genética de poblaciones. Demostraron matemáticamente cómo la selección natural podía operar sobre los genes dentro de las poblaciones, llevando a cambios evolutivos. Este fue un paso crítico. Estos avances teóricos, combinados con la creciente evidencia empírica de varios campos, llevaron a lo que ahora se conoce como la síntesis moderna o la teoría sintética de la evolución. Esta síntesis, que se solidificó principalmente entre los años 1930 y 1950, integró la teoría de la evolución de Darwin por selección natural con la teoría de la genética de Mendel. Fue una unificación poderosa. Proporcionó un marco completo para entender cómo funciona la evolución en todos los niveles, desde los cambios en las frecuencias de genes dentro de las poblaciones hasta el origen de nuevas especies a lo largo del tiempo geológico. Realmente unió hilos dispares del pensamiento biológico en un todo cohesivo. Los principios centrales de la teoría sintética son sencillos. Primero, reafirma que la evolución es un proceso gradual. Ocurre a través de la acumulación de pequeños cambios genéticos durante largos periodos. Segundo, identifica la selección natural como el mecanismo principal que impulsa la evolución adaptativa. Los organismos con rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción en su entorno específico dejarán más descendencia. Esto lleva a un aumento en la frecuencia de los genes responsables de esos rasgos ventajosos en las generaciones posteriores. Esta es la esencia de la adaptación, el ajuste entre un organismo y su entorno. Además, la teoría sintética enfatiza la importancia de las poblaciones como las unidades de la evolución. Los individuos no evolucionan, las poblaciones lo hacen. La evolución se define como un cambio en la composición genética, frecuencias alélicas, de una población a lo largo del tiempo. La teoría también incorpora otros mecanismos evolutivos además de la selección natural. Estos incluyen la deriva genética, que son cambios aleatorios en las frecuencias de genes especialmente significativos en poblaciones pequeñas. También incluye el flujo genético, el movimiento de genes entre poblaciones a través de la migración.
Y crucialmente reconoce la mutación como la fuente última de toda la variación genética nueva, la materia prima sobre la cual actúan todas las demás fuerzas evolutivas. En el corazón del cambio evolutivo se encuentra el fenómeno de la mutación. Una mutación es esencialmente un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que lleva las instrucciones genéticas para construir y operar un ser vivo. Estas instrucciones están escritas en un código de 4 bases químicas: adenina, A, guanina, G, citosina, C y timina, T. Una mutación puede ser tan pequeña como un cambio en un solo par de bases, o puede involucrar alteraciones más grandes como una inserción, eliminación o reorganización de segmentos de ADN. Estos cambios pueden ocurrir espontáneamente durante la replicación del ADN o pueden ser inducidos por factores externos como la radiación o ciertos químicos. Las mutaciones son la fuente última de toda la variación genética nueva. Sin mutación, la evolución eventualmente se detendría. Imaginen una población donde todos los individuos son genéticamente idénticos. Si el ambiente cambia, no habría diferencias hereditarias sobre las cuales la selección natural pudiera actuar. La mutación proporciona la materia prima, los nuevos alelos, diferentes versiones de un gen, que crean diversidad dentro de una población. La mayoría de las mutaciones son neutrales, lo que significa que no tienen un efecto perceptible en la aptitud del organismo. Algunas mutaciones son dañinas, reduciendo las posibilidades de supervivencia o reproducción de un organismo. Estas generalmente son eliminadas por la selección natural. Sin embargo, ocasionalmente surge una mutación que es beneficiosa. Esta mutación beneficiosa podría conferir una nueva ventaja, como resistencia a una enfermedad, mejor capacidad para encontrar alimento o un camuflaje mejorado. Cuando ocurre una mutación beneficiosa de este tipo, la selección natural puede favorecer a los individuos que la portan. Estos individuos tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo la mutación ventajosa a su descendencia. A lo largo de generaciones, la frecuencia de este alelo beneficioso puede aumentar en la población, lo que lleva a la adaptación. Así es como los organismos se adaptan mejor a sus entornos. Piensen en ello como un proceso constante y lento de ajustes, con la mutación generando posibilidades y la selección eligiendo las mejores. Es importante comprender que las mutaciones son aleatorias con respecto a sus efectos sobre la aptitud. Una mutación no ocurre porque un organismo la necesita, es un evento fortuito. El ambiente luego determina si ese evento fortuito es útil, dañino o neutral. Esta aleatoriedad es una piedra angular de la teoría evolutiva moderna. Si bien la generación de mutaciones es aleatoria, el proceso de selección natural decididamente no lo es. La selección favorece sistemáticamente los rasgos que mejoran el éxito reproductivo de un organismo en su entorno actual. Esta interacción entre la mutación aleatoria y la selección no aleatoria es lo que impulsa la increíble diversidad y complejidad de la vida. Sección 5. El árbol siempre cambiante. Especiación y extinción. La gran historia de la evolución no se trata solo de cambios dentro de las especies, también se trata del nacimiento de nuevas especies y la desaparición de otras. Estos dos procesos, la especiación y la extinción, son fundamentales para comprender la historia y el futuro de la vida en la Tierra. La especiación es el proceso evolutivo por el cual surgen nuevas especies biológicas. Es el punto de ramificación en el árbol de la vida, donde un linaje ancestral se divide en dos o más linajes descendientes. Así es como la increíble diversidad de organismos que vemos a nuestro alrededor, desde la bacteria más pequeña hasta la ballena más grande, ha surgido a lo largo de miles de millones de años. La extinción, por otro lado, es la terminación de un organismo o de un grupo de organismos, normalmente una especie. Cuando una especie se extingue, toda su herencia genética se pierde para siempre. Es una parte natural del proceso evolutivo. A lo largo de la historia de la Tierra, innumerables especies han aparecido.
prosperado por un tiempo y luego desaparecido. El registro fósil es un testimonio de esta constante renovación. La gran mayoría de las especies que han vivido alguna vez están ahora extintas. La extinción puede ocurrir por muchas razones, como cambios ambientales, competencia con otras especies, nuevos depredadores o enfermedades. Si una especie no puede adaptarse a las condiciones cambiantes o superar a sus rivales, su número puede disminuir hasta que no quede ninguno. La especiación y la extinción son dos caras de la misma moneda evolutiva. La diversidad general de la vida en un momento dado depende del equilibrio entre la velocidad a la que se forman nuevas especies y la velocidad a la que se pierden las especies existentes. Si las tasas de especiación superan las tasas de extinción, la biodiversidad aumenta. Si las tasas de extinción superan las tasas de especiación, la biodiversidad disminuye. Estas tasas no son constantes. Pueden fluctuar drásticamente a lo largo del tiempo geológico. Ha habido períodos de rápida diversificación donde muchas especies nuevas evolucionaron con relativa rapidez y períodos de extinción masiva, donde un porcentaje significativo de la biodiversidad global fue aniquilado en un lapso geológico relativamente corto. Comprender estos procesos es crucial. La especiación explica cómo surgen nuevas formas de vida, adaptándose para llenar los nichos ecológicos disponibles. La extinción nos recuerda que la vida es frágil y que el éxito evolutivo nunca es permanente. Cada especie representa un experimento evolutivo único, un conjunto distinto de información genética perfeccionado por millones de años de selección natural. La pérdida de cualquier especie no es solo la pérdida de un nombre en un libro de texto, es la pérdida irreversible de una rama única en el árbol de la vida, una solución única al problema de la supervivencia y la reproducción. Esto tiene profundas implicaciones, especialmente cuando consideramos la actual crisis de biodiversidad.